por encima de ellos está el poder dictatorial, económico de la troika, por entendernos. Hay una dictadura mundial cada vez mayor, que es la que quiere gobernar. El Papa está cada día denunciándolo, porque es la verdad. Ahora, esto tiene nombres y apellidos, son familias concretas, y si no acabamos con ese sistema, el sistema acaba con nosotros. Claro, de momento eso nadie lo ve, está oculto, pero existe. Y es real, y es operativo, y está demostrado con hechos mil, cómo las grandes decisiones las toman ellos, las imponen ellos y se ejecutan. Otra palabra. Monse. Después Pilar. Mira, yo quería primero hacer dos cosas. Primero, de cara al actual, creo que las luchas, si no se... Cualquier lucha normalmente surge por un problema concreto. Y la gente tiende a ser egoísta. O sea, una vez que consigue su lucha ya no quiere saber de nada más. Entonces, lo importante es que esa lucha no sea tu lucha, sino que tiene que ser la lucha de todos. Y te tienes que ir creando la mentalidad que luchamos todos juntos, porque el problema es el mismo aquí que allá, y unirnos a otras luchas. Ir uniendo todas las luchas de pequeñas luchas, haciendo una gran lucha, creo que. Sí, y ahora me acuerdo yo en el barrio que hay una lucha por el tema del plan Mocán, por el tema de las antenas, pero la gente se está uniendo a otras cosas también, y por eso ha durado, se ha mantenido porque está solidarizando con otros, con los pensionistas, o sea, donde quiera que ellos se unen. Ahora, yo quería hacer una pregunta. El tema de la contradicción que veo hoy día entre la globalización y los nacionalismos, que ahora cada vez, de pronto, Estados Unidos ya dice que no quiere, sino engrandecerse. Inglaterra, en España, cada uno está saliendo por todas partes que... Entonces, ¿cómo se come esas dos cosas? ¿Cómo? O sea, ahí influye lo político y que ahí los nacionalismos de esa manera no influyen también en lo económico, ¿cómo? O sea, que no... Hemos globalizado el comercio, pero no hemos globalizado la dignidad humana. Con eso está la respuesta. Ahora, ¿cómo hacemos? Hoy, la globalización neoliberal, es decir, los poderes financieros que son los que mandan, no tienen regulación, su regulación es planetaria, no es nacional. Sin embargo, la regulación de nuestros políticos es nacional, no sirve, no les alcanza a ellos, y por eso tenemos todo eso de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. No hay quien les controle, no hay quien les domine, no hay una gobernanza mundial que coja a todos estos señores y les diga: la economía al servicio de la comunidad. ¿Quién se lo dice? Si es que no tienen regulación y tienen privilegios, exenciones, leyes que les facilitan el negocio, la especulación. Esto es lo que tienen que hacer los políticos, pero para eso tienen que ser autónomos también, sin dejar de ser solidarios, interdependientes, pero autónomos. Y claro, esto de lo que está pasando en Europa, la Europa inicial, que el Papa habló en el Parlamento, recuperando los sueños de la vieja, de la auténtica Europa solidaria, no mercantilizada, está desaparecido. Ahora estamos con esta otra Europa mercantil, monetaria. No es más. Oiga, que no es eso lo que buscamos. Porque ya sabemos lo que buscan esta gente. Esta gente no buscan el reparto equitativo de los bienes para que todos vivamos con dignidad, con justicia, en paz, que tendríamos más paz, más estabilidad. No. Acaparar, aumentar. ¿Para qué? No sé para qué. No se lo van a llevar a la otra vida, por supuesto, pero... Con relación a lo que decía antes de hay que destruir el sistema, yo me pregunto si cuando se destruye un sistema no hay que saber muy bien por qué se sustituye. Porque, por ejemplo, pienso en el tema de la primavera árabe, ¿no? Cuando con muy buena voluntad mucha gente quiso sustituir unos sistemas que eran nefastos por otros supuestamente ideales, hubieron muchas fuerzas que no querían tampoco eso y entonces aprovecharon
el caos existente en ese momento que se produce con la caída de un sistema y la no llegada de otro, para justamente hacer peor el remedio que la enfermedad. Eso es un tema que a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que va a sustituir al sistema que se cae? Pues lo están sustituyendo, mira, eso que ha ocurrido con los países árabes ha ocurrido antes en América Latina. La emancipación que ha traído Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, etc. Pero ahora la reacción, la geopolítica de Estados Unidos, después del fracaso reiterativo que está teniendo en Oriente, fracaso en el Vietnam, fracaso en Afganistán, fracaso en el Irak, fracaso en Siria, porque son fracasos los que está teniendo, ha dicho, sí, muy bien, dejémonos de la política en Oriente, pero América es nuestra, nos pertenece, y aquí no manda nadie. Y está la reacción terrible, ultra reaccionaria en estos momentos en América Latina contra los países que habían comenzado a emanciparse y liberarse. Comenzando contra Lula, contra Dilma Rousseff, que los conozco, he estado con ellos, que es una maravilla lo que han hecho por el pueblo. 40 millones de gente que han salido de la pobreza en Brasil con el gobierno de Lula y de la... Pero tienen tal poder los otros de corrupción, de engaño, de manipulación, que dicen que se cargan a uno y se lo han cargado. Ya veremos qué viene, porque ahora al Temerse también lo han descubierto, como es normal, corrupto hasta los huesos en todas partes. Entonces, claro, lo que está pasando en Venezuela, si yo ahora me gustaría oír qué piensan ustedes de Venezuela, ya lo sé, no me lo digan. Pero yo le puedo dar otra visión, porque la tengo, la he vivido de cerca, la estoy siguiendo, y ustedes lo saben, ahora está el país, que es uno de los 6 países con una feroz campaña sistemática contra Venezuela, lo mismo que la hizo contra Pedro Sánchez. Ustedes no saben lo que pasa en Venezuela, pero ustedes creen que ahí hay hambre, que hay desabastecimiento, que hay asesinatos a dos por quier. Ustedes saben las maravillas que ha hecho Hugo Chávez en vayan a verlo a Venezuela. Yo he estado viéndolo, comprobándolo, me he metido por los países, por los lugares más pobres que había. Para el rato Hugo Chávez hubiese triunfado como triunfó en todas las elecciones si no hubiese sido porque tenía el apoyo popular. De ninguna manera. Y ahora, los que viven como pachás, porque viven, estos que dicen que viven, no han cambiado todavía, la gran clase oligárquica de Estados Unidos y de Venezuela, el señor que está en la cárcel, el señor Leopoldo López. ¿Ustedes saben quién es Leopoldo López? ¿Se lo han explicado alguna vez? No, ni se lo explicarán, yo sí que lo sé. Porque lo he estudiado a fondo y sé quién es. Es un gángster que ha estudiado y se ha preparado en Estados Unidos para desestabilizar el socialismo del régimen bolivariano. Porque no podía tolerar que Hugo Chávez, con una zona donde está la mayor reserva de petróleo en el mundo, se erigiese el líder de toda América Latina y la pusiese contra el imperio de Estados Unidos. Hay que acabar con él. No lo pudieron porque él tenía mucho carisma. Luego han ido contra Maduro y ahí estamos. Y ahora le dicen, el diálogo que está promoviendo el Papa, Zapatero y otros internacionales, no quieren, porque no han podido gobernar o llegar al gobierno por la vía de las urnas y quieren ir por la vía de la violencia, porque el poder lo tienen ellos. Si ellos dicen, los grandes empresarios de Venezuela, que desabastecen el mercado, lo desabastecen a pesar de que haya un gobierno en contra de ellos. Y es lo que han hecho. Y entonces fíjense que ahora dice que tenía que haber un referéndum, que no lo admiten. Pero señores, si el gobierno comenzó a hacer los pasos para hacer el referéndum, pero resulta que comienzan a recontar todas las papeletas, 13.000 papeletas, gente que había muerto, 13.000 fallecidos. Después, niños con célula, y así han descubierto 600.000 irregularidades. Eso es ilegal, en cualquier país eso va fraude afuera. Y pues ustedes aquí eso no se lo dirán nunca en el país. Yo lo leo cada día, digo, pero Dios mío. Y les he escrito y me ha contestado. Ahora ya no publica nada. Yo he publicado más de 12 cartas en el país y artículos, ahora ni palabra. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los más perjudicados por la nacionalización que hizo Hugo Chávez
de Venezuela como otros países de América Latina. Un país, si quiere ser libre, lo primero que tiene que recuperar son sus propios bienes que están en manos de multinacionales extranjeras. Ser dueña de los bienes de su país. Y eso es lo que han hecho estos señores con toda dignidad, como lo hizo Allende en Chile. Si ustedes no se colocan en esta óptica latinoamericana, la reacción que hay ahora de la ultraderecha por recuperar todo, Brasil, Argentina, ahora están con la lucha tremenda de Venezuela, no creo que puedan, pero bueno, ahí está. Entonces, claro, es que todo esto yo no lo hago porque es que sin esta onda universal, sin este horizonte último, no van a entender nada. O entenderán poco. Yo sí que lo entiendo porque lo he vivido. Lo he vivido en muchas partes, como la prensa decía, cuando la contra en Nicaragua, contaban cómo los contras, los campeones de la libertad para defender la democracia de Nicaragua, evitar la dictadura. ¿Qué dice? De cómo degollaban a los campesinos, cómo los... A mí me tocó estar, y le podría contar cosas tremendas, en Nicaragua y en El Salvador y en todas las partes, porque la riqueza estaba en una serie de familias patrocinadas por Estados Unidos. Y claro, este es el problema. Si esto no se tiene un poco en cuenta, no diría ahora, lo quiero bajar a matices, es muy difícil entender, pero sí que se entiende esta reacción mundial que hay ahora de la ultraderecha contra todos los países que quieren emanciparse, que se les llaman populistas, en el sentido este de la palabra, de que hay una nueva conciencia popular más lúcida. Ya bien, yo no digo que no se hayan hecho cosas buenas, estupendas en la transición española, pero llega un momento en que los que hicieron esa transición con todo mérito, benditos sean, se anquilosan, se instalan, viven como señores y se han olvidado de las necesidades del pueblo que sufre, de los derechos básicos que no se les conceden. Enumeren ustedes, que los conocen familiarmente, amigos, y están, cuando hay dinero para que nadie pasase ese sufrimiento, ese dolor, esa marginación. Entonces viene la indignación, y viene el movimiento 15M, y vienen los nuevos partidos que han emergido en España, bendito sea. Estamos en una nueva situación, no son santos, no son... se pueden equivocar, pero están buscando responder de una manera más clara, más directa, más real, más consonante a las necesidades del pueblo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si no se tiene en cuenta esto, con matices, todo lo que quieran, porque es muy difícil la política, ¿no? Hay muchos intereses de por medio y por detrás. Y si no se descubren esos intereses... Adelante. Lo que yo quería decir es que casi todos los canarios tenemos familiares en Venezuela. Las noticias que nos llegan son de pobreza, de que no hay artículos de consumo, las colas que se ven en la televisión. Es decir, si eso no es así, si Chávez y Maduro estaban haciendo las cosas como era debido, eso no nos ha llegado. A nosotros esa noticia no nos ha llegado, sino que han sido malísimos para el pueblo, que lo ha reprimido, que lo ha llevado a esa miseria, y eso es lo que nosotros sabemos, lo que nos ha llegado. Juan, voy a decir, uniendo a la pregunta, es lo mismo. Sí. Una reflexión sobre que yo tengo familia en Venezuela. Sí. Y estamos ayudándola a la medida que podamos, toda la familia. Y ahora mismo ha salido un chico porque estaba amenazado de muerte, un sobrino, en fin. Entonces, claro, la visión que yo tengo, pues ya se puede imaginar, ¿no? Que Chávez, Maduro, todo malísimo porque están pasando mucha miseria, no hay productos para consumir, en fin, bueno, sí, lo que sabemos. Pero eso lo estoy yo viviendo desde aquí y ayudando allá para que esta familia pueda más o menos vivir. Sí, es lo que hago, pero mire, yo que le diga, que no era tampoco el tema este, yo quería sugerir, porque son temas complejos, amplios, que hay que discutir punto por punto,
Pero mire, esto de Venezuela, porque yo lo he seguido, he estado allá. Mire, casualmente, yo me fui con esta teóloga Teresa Forcades, que a lo mejor le suena. Sí, sí. Estuvimos en un congreso que hicimos allá, el primero que se hacía en Caracas, y un día, ella es médico, y me dijo, oye, me voy a visitar un centro cardiológico infantil de Caracas. A lo mejor, dice, hombre, pues yo con mucho gusto te acompaño. Y fuimos a ver una maravilla. Un centro cardiológico de niños, gratis para todos, pero no solamente los niños de Venezuela, sino de los países limítrofes. Ustedes no han oído hablar nunca de esto, ni oirán hablar. Verán todos los bultos. Yo tengo una lista de todo lo que se ha hecho en viviendas, en pensiones, en salarios, en universidades. De 11 ¿cuántas universidades había? ¿Cuántas había allá en Venezuela? 11. Ahora hay más de 24. Todo se ha duplicado. La pensión de los ancianos, la jubilación, pero eso no se preocupe. Hay casos particulares y yo también le podría hablar, pero yo simplemente, hay un empresario vasco que está allá y tuvo la valentía de hablar y decir, ya está bien, parece que allá en España les están diciendo que aquí estamos comiéndonos los perros y los gatos de la calle, y comenzó a traer con imágenes el nivel de vida que llevaba esta gente, con sus campos de golf, todos estos que están criticando al gobierno, cómo estaban los estantes, cómo estaban los comercios, etcétera, etcétera. Pero claro que hay casos concretos que sí, hay casos. Luego las hermanas del Sagrado Corazón también hicieron un escrito diciendo que bendito sea toda la reforma y el progreso que hizo Chávez. Si yo no digo que no le pidamos ahora una perfección absoluta, que no podemos pedirla, hay evidentemente fallos, cómo no va a haberlos, y limitaciones, pero que en conjunto, es mi opinión, que no tiene obligación tampoco de atenerse a ella, contrastada y verificada, y con todo lo que usted pueda decir, que lo sé, porque lo he estado, yo me he metido por donde usted sola no se le ocurrirá ir nunca a aquellos países, a aquellos cerros, porque no se puede. Yo iba porque iba con comunidades de base y me pude meter y subir hasta arriba y hablar con todos y enterarme y tal. Y también estuve con el gobierno y con todo esto. Claro, es muy difícil, pero es que detrás está Estados Unidos, no lo olviden. Está moviendo, está queriendo invadir a Venezuela porque no quiere dejar esa presa. Y entonces tiene que inventar todos los argumentos posibles para crear una opinión pública favorable a la invasión o a la intervención, porque hasta que no logran eso, entonces habría una especie de revuelta popular tremenda, y lo logran. Me ocurrió lo siguiente, fui a Valladolid a visitar a un amigo a un hospital, y desde la estación cogí un taxi, y iba un joven muy interesante, muy simpático, y fuimos hablando, pim pam, salió por la radio la cuestión de Venezuela, y pim pam, y yo le dije algunas cosas, digo, pues mire usted, son datos que yo pudiera hablarle, pudiera informarle, decirle, y le estuve comentando. Llegamos al hospital y dice, oiga, le doy una vuelta entera a la ciudad, gratis, siga hablándome. Información. Entren ustedes en información. Aparte de los periódicos grandes, que es lo único, la televisión que vemos, entren en otra información independiente, libre. Por lo menos contrasten. Y vean, pero en todas las cosas, yo, dame mucho cuidado, a ver que hablo con pasión, porque lo siento, puedo estar equivocado, puedo estar a lo mejor con un enfoque un poco limitado, pero en conjunto ya no. Lo he vivido en todas las naciones. Y todos los textos que le he leído, y toda la historia de las invasiones y de todo este imperio, puedo hablar, pero a mí el que más me afecta es Estados Unidos, está claro. Jesús. Antes en su intervención daba un poco, hacía alusión a la tema de derecho que hemos tenido en España a nivel de vivienda, de sanidad y demás. Hay muchos legalistas que piden una reforma de la Constitución o la Carta Magna que siempre se ha dicho. Yo no sé qué opinión le merece usted. ¿Pero en qué piden la reforma? Ninguno de estos artículos que yo le puedo leer, tengo aquí la Constitución, piden la reforma. ¿Sabe de qué? Del referéndum. Y se olvidan de todos los demás. De todos los demás no cuenta para nada. Yo no les he oído hablar.
La ley de dependencia, ¿saben ustedes cómo está en España? Yo sí que lo sé, porque he estado escuchando al que mejor lo conoce, y con datos y con estudios. ¿Cómo es posible que a nuestros mayores les neguemos la prioridad de atenderles? En 4 años han muerto 100.000 sin poder ser atendidos. Cuando hay dinero, ¿pero a qué lo dedicamos? ¿Quién se lleva ese dinero? Esto es lo que hay que controlar, señores. Un político tiene que gobernar para su país buscando el bien de todos, con igualdad y justicia, caiga quien caiga. Si no, estamos aquí en una política absolutamente, ¿cómo se llama?, unilateral, clasista, a favor de los ricos, y no una verdadera democracia, como tiene que ser. O sea que... Bueno, quedan palabras pedidas, pero son ya las 9. Vamos a tener que... Y tenemos las... ¿eh? Hasta las 10. Ah, bien, pues entonces... Ah, bueno. Ah, bien, pues entonces, si tienen ustedes, vamos... No. Oye, yo tengo... En todos en los coloquios veo que van repitiendo la crítica al Vaticano de que no ha suscrito los derechos humanos. Y digo, seguramente no le tiene que compensar esa crítica. Tienen que haber razones potentes para que no la haya suscrito. Tú podrías aportar ahí, primero, No, si es verdad. Es verdad, eso ya lo hemos denunciado. Pero oye, ¿cuántos de estos que dicen ¡viva el Papa y yo soy católico! ¿Cuántos siguen las orientaciones que está dando ahora el Papa? Que podríamos hablar largo de eso. Este país, yo el otro día, en el salón de UGT de Madrid, estaba Baltasar Garzón, Antonio Gutiérrez, Cristina Almeida, etcétera, etcétera. Y pues también me invitaron, porque estoy en el movimiento ese de Recortes Cero, movimiento social, cultural, artistas, intelectuales, cineastas, y hablaban 12 que estaban en el escenario, y dicen, bueno, los demás hablaréis, me dijo la organizadora, 1 minuto desde vuestro puesto. Digo, oye, yo para 1 minuto no. ¿Por qué no? Necesito 5 minutos por lo menos. Pero no pasa nada, no. Y bueno, hablaron todos muy bien, pero luego resulta que los que hablaban desde abajo, desde la sala, pues subían arriba y se tiraban 3, 4, 5 minutos. Y entonces una que estaba arriba en el escenario que me había dicho, sí, digo, bueno, cambié mi mentalidad, dejé aparte los papeles y subí. Y digo, buenas noches y buenas tardes, amigos, compañeros. Sí, ya os han dicho, sacerdote y teólogo. Raro, ¿no? Inusual que en un mundo como este venga un teólogo. ¿Qué pinta aquí? Y digo, fíjense ustedes, les he escuchado súper agradecido, aprendiendo mucho de todos los que han intervenido, porque todos son amigos y sabemos cómo piensan. Y en ninguno he oído la palabra religión de este país, donde la religión católica es mayoritaria. La religión que ha vertebrado este país de arriba abajo, en cultura, en arte, en literatura, en filosofía, en política, ausente totalmente. Digo, ¿ustedes siguen pensando acaso que la religión sigue siendo opio del pueblo? ¿Que sirve solamente para entontecer al pueblo? ¿Creen que ese es el mensaje de Jesús de Nazaret? ¿Siguen ustedes pensando eso? ¿No se han puesto al día, no han reconocido los adelantos de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, de toda la teología política moderna, de la teología de la liberación? Digo, no es una crítica a ustedes. Claro que la Iglesia, la religión católica ha sido opio. Claro que ha servido de alianza para los poderosos, para reprimir, para la Inquisición, pero ha sido también alianza de liberación. Lo tenemos en todas las partes. Si es opio, puede ser dinamita también. Y este potencial religioso, ustedes la izquierda no lo han aprovechado, lo tienen escondido, lo tienen olvidado, despreciado. La religión, bueno, para la sacristía. Es hora de que se den cuenta de que hay un nuevo planteamiento, una nueva presencia de los cristianos, y que el seguidor de Jesús tiene que relacionar con el Evangelio toda realidad humana, individual, familiar, social, económica y política.
No hay nada que sea neutro al Evangelio. O se está o no se está en el camino de Jesús, en el programa de Jesús, en lo que Él dice. Y bueno, la gente se había aplaudado y hablé del Che Guevara y entonces fueron aplausos. Digo, bueno, bien. Pero me interesa estar en esos públicos porque realmente hay un prejuicio en esta izquierda contra el catolicismo terrible. Estamos en el siglo pasado, en el decimonónico, con un anticlericalismo que ya está pasado. Oiga, yo si hablo de Marx, no digo tonterías. Tengo que estar informado, tengo que ponerme al día, ¿no? Como un científico, si habla, tiene que hablar sabiendo de lo que habla, ¿no? Si ustedes hablan de la religión, pónganse al día. Y se lo dije a un amigo, Juan Carlos Monedero, que lo llamé para que viniese a hablar al Foro de Curas de Madrid, que tenemos un foro de 130 curas críticos, valientes, abiertos, y fantástico. Pero le dije, a ver, si os ponéis al día, ¿por qué andáis? Y luego me entero que estaba leyendo el libro de Pagola, Jesús, una aproximación histórica. Digo, hombre, es un paso. Bueno, esto es anecdótico, pero, en fin, quiero que entiendan por dónde va la cosa, ¿no? Que hay una visión totalmente idealista de la religión, mientras ha sido aliada de, la palabra entre comillas, de la derecha, porque en este país ser católico y ser de derechas era lo mismo, por tanto, reaccionario era lo mismo. Pero señores míos, la herejía de cristianos por el socialismo, que llegaron a decir los papas que no se podía ser verdadero socialista y verdadero católico a la vez. Hay que hablar de la herejía de cristianos por el capitalismo. Eso sí que es herejía. Eso sí que es incompatible, como hemos dicho. Sin embargo, ahora sí, el Papa es el único líder mundial que habla con una claridad y una radicalidad que no oigo a otros. Yo lo que quería decir es que el Papa es jesuita. Y los jesuitas siempre han ido por delante y han tenido problemas con algunos papas en el pasado y no hace mucho tiempo tampoco, no hace mucho tiempo. Los jesuitas siempre han estado un paso más allá de la Iglesia, del Papa y de todo. Y este Papa es jesuita, por tanto, yo tengo mucha fe en él y en sus palabras, precisamente por él. Siempre ha ido, los jesuitas siempre han ido por delante. Bueno, sí, ahí podíamos hablar, me podía hablar del Papa Juan XXIII, de Pablo VI, pero creo que no es el momento. Bueno, sería muy interesante ver la posición que hemos tenido últimamente, pero es otro tema para otro día, porque ya está bien. Bueno, pues ya, gracias para mañana.